Cada vez que llegan las cuentas es un dolor de cabeza. Y más en estos días que todo ha subido. Pero ¿quieres saber qué cosa se puede hacer para pagar menos en la cuenta de la luz? Entonces, este video es para ti. ¿Cuál es la generación más chévere? ¿La generación X? ¿La generación Y? ¿Los millennials? ¿Los centennials? Nada de eso. La generación más chévere es la generación distribuida. ¿Que de qué cosa estoy hablando? Del nuevo modelo de generación de energía eléctrica, que se está impulsando en países como Japón, Australia, Holanda y aquí más cerquita en vecinos como Brasil y también en Chile. Este nuevo modelo busca que la generación de energía se realice a nivel local o incluso a nivel de un domicilio o de una empresa, usando para ello paneles solares, que es lo más común, aunque también otro tipo de tecnologías. Esto tiene muchas ventajas. La más obvia es que te ahorras en la factura mensual de electricidad, porque ese consumo que logras cubrir, pues no se lo tienes que pagar a la empresa de energía eléctrica. Pero tiene otras ventajas más. Por ejemplo, es más eficiente y la infraestructura es menos costosa, porque no se tiene que invertir en la transmisión eléctrica desde las grandes centrales hasta las ciudades y los centros de consumo, que es una de las partes más caras del sistema eléctrico. Además, por supuesto, un panel solar no contamina, como sí lo hacen las grandes centrales térmicas que generan electricidad utilizando, por ejemplo, gas en el Perú o carbón y petróleo como ocurre en otros países. Pero no solo eso, puede pasar que produzcas más energía de la que consumes y ese excedente se puede vender al sistema eléctrico y recibir un pago por eso, que es lo que se está haciendo en los países que han avanzado en este tipo de sistemas. Para este video conversé con el ingeniero José Carlos Ugaz, quien es doctor en ingeniería eléctrica por la Universidad Estadual Paulista de Brasil, así que es alguien que realmente sabe de lo que está hablando. La idea de la generación distribuida es prescindir de la infraestructura de transporte. Generamos donde consumimos, en menos potencia, porque no la vamos a vender masivamente, y en menor tensión, de manera que ya está directamente adecuada para su uso. El paradigma tradicional que considera una infraestructura importante de transporte eléctrico es causante de muchas pérdidas, de mucha ineficiencia. Entonces, en ese sentido, no hay política de transición energética que no considere una optimización del uso de la infraestructura de transporte. Y para ello es necesario descongestionarla. Y para descongestionarla se tiene que apostar por políticas de generación local de energía como la generación precisamente distribuida. Una demanda creciente se ve limitada, como ya mencionamos, por el costo importante asociado a la infraestructura de transporte de la energía. Entonces, al cambiar ese paradigma, los proyectos de inversión ya no estarían destinados a hacer más torres, a hacer más centrales, sino a posibilitar instalaciones locales que además van a cambiar también el paradigma del usuario eléctrico. El concepto básico de generación distribuida supera la idea inicialmente del autoconsumo, que era producir la energía para atender únicamente demandas locales, en el sentido de que los excedentes de la producción pueden ser inyectados localmente, de todas maneras. O sea, no quiere decir que lo vamos a vender a lugares lejanos, porque la idea es, repito, no usar la infraestructura de transporte, sino que tu vecino, ¿no?, la iluminación cercana a tu casa, algún proceso cercano, va a consumir la energía que generas en exceso y por ello, lógicamente, corresponde una retribución económica. Ese es un componente fundamental de toda política de generación distribuida que se llama la política tarifaria. En Inglaterra ya existe todo un sistema de generación distribuida. En Europa, en la parte continental de Europa, fundamentalmente Alemania es quizá el ejemplo más notorio de un avance de generación distribuida donde se tiene, por ejemplo, una importante capacidad instalada a nivel domiciliario, ¿no? Otros ejemplos son Australia, Japón y Estados Unidos a partir de leyes que han venido siendo sostenidas de los últimos 3, 4 años. En la región son fundamentalmente Brasil quien lleva la delantera, pero Chile y Colombia han adoptado ya esquemas de generación distribuida que están dando resultados palpables. La generación distribuida no solo puede hacerte pagar menos en tu recibo de luz, sino que es una apuesta por democratizar la energía. Porque con el viejo sistema, todos dependemos de un puñado de empresas, ya sea generadoras o distribuidoras, que son un verdadero monopolio de la electricidad. ¿Te has dado cuenta que todos se llenan la boca hablando de libre mercado? Pero a la hora de la hora, no es que nosotros podemos decidir a quién le queremos comprar electricidad. Bueno, pues la generación distribuida le da más poder a los usuarios y reduce el poder de los grandes monopolios. En los países que más han avanzado en generación distribuida, este tipo de sistemas viene creciendo en los últimos años igual o más rápido
en términos de capacidad instalada, que la energía proveniente de las grandes centrales eléctricas. Según un informe de la Agencia Internacional de Energía, la generación distribuida fotovoltaica, es decir, con luz solar, podría duplicarse para el año 2024, con unos 100 millones de hogares en todo el mundo con paneles solares instalados en sus techos. Ahora, ¿por qué no lo estamos haciendo en el Perú? No es por falta de sol, por supuesto. Si vemos el mapa de potencial de energía solar en nuestro país, veremos que tenemos enormes potencialidades por aprovechar. Entonces, ¿qué falta? La ley vigente, que existe desde hace más de 10 años, sí contempla la posibilidad de generación distribuida, pero aún falta un reglamento para definir algunos aspectos técnicos, tarifarios, entre otros. Han pasado como 5 presidentes y hasta ahora no se emite ese reglamento. Pero bueno, no solo falta eso, sino también verdaderas políticas de promoción, porque de buenas a primeras muy pocos tienen la plata para invertir en instalar este tipo de sistemas. Es indispensable algún nivel de apoyo del Estado. Cuando se genera el marco normativo para energías renovables del Perú en el año 2008 con el decreto legislativo 1002, legalmente se da un respaldo a la generación distribuida, pero lógicamente por la particularidad técnica de la misma requiere un reglamento, ¿no? No es hasta el año 2015 y 2016 donde ya se elaboran algunas políticas efectivas de acceso a la energía eléctrica y se habla propiamente de un reglamento de generación distribuida que debería haber sido elaborado por el Ministerio de Energía y Minas. Se hizo un borrador en el año 2018, sin embargo, este borrador está en discusión y hasta ahora no ha avanzado, no ha sido aprobado y por lo tanto no hay régimen tarifario y por lo tanto, a pesar de que no es ilegal porque la ley lo ampara, no hay ningún instrumento que diga cuánto te van a pagar por la energía que generas. El Código Nacional de Electricidad, que es la norma que ve cómo se hacen las instalaciones eléctricas en Perú, no considera absolutamente para nada la instalación de sistemas de generación. No hay norma técnica en Perú. O sea, hay un componente técnico que tiene que ser discutido, ¿no? Pero que lógicamente tiene que hacerse una discusión no en función de mantener las expectativas de la empresa operadora, bajo el criterio de monopolio de la distribución, sino fundamentalmente en función de los objetivos nacionales. Como mencionaba, uno puede revisar cualquier país que ha avanzado en la transición energética, tiene planes muy claros de generación distribuida. En Perú no se ha definido eso, entonces yo diría que sí, hay un problema de falta de normativa, pero hay también un problema más grave, que es la falta de estrategia, la falta de planes y objetivos. El reglamento es necesario, sí, pero todos estos otros aspectos, como por ejemplo los aspectos crediticios, ¿no? Las exoneraciones tributarias que podría haber, ¿no? El soporte, por ejemplo, que podría darse a nivel municipal en las habilitaciones, ¿no? La parte de modificar el Código Nacional, ¿no? Son aspectos que ya escapan al reglamento y que necesitan enfocarse desde una perspectiva de plan. Todos esos factores se juntan y lo que nos hacen ver es que no tenemos, y eso recalco una vez más, inclusive nuestro marco normativo no tiene ningún plan estratégico, ¿no? de transición energética. Está en manos del gobierno y de nadie más aprobar el reglamento de generación distribuida e impulsar verdaderas políticas de promoción de este tipo de sistemas. Aquí no le pueden echar la culpa al Congreso, a la derecha, a los muertos vivientes ni a nadie más. Si tú también quieres pagar menos por electricidad, por favor comparte este video y ayudemos todos a hacer llegar esta idea fuera de la caja a los funcionarios que tienen que tomar la decisión. Muchas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos pronto con novedades. Dale seguir al canal para que no te las pierdas. ¡Chao!